Esta clase es una clase especial en donde vamos a hablar un poco sobre los filtros en .NET. Cuando hablamos de filtros no estamos hablando precisamente del ejemplo que acá que nos da Gemini de filtrar unos registros, ¿cierto? Esos son unos tipos de filtros. Estamos hablando de los filters que tenemos. Por ejemplo, el más común que de pronto todavía para ustedes, si van paso a paso en el curso, todavía no hemos llegado a los filtros de autorización, que es cuando le decimos, hey, demuéstrame sus credenciales para usted poder acceder a este recurso, ¿cierto? Que se requiere estar logueado, son los de autorización, ¿cierto? Acá podemos ver un poco más avanzado que tenemos distintos tipos de filtros. Tenemos los tipos de autorización, que es el que acabo de explicar, los filtros de recursos, que se ejecutan después de la autorización, los filtros de acción y los filtros, perdón, los filtros de conexión y los filtros de excepción. En ese caso nos vamos a enfocar mucho hoy en la clase por los filtros de excepción. ¿Qué hacen los filtros de excepción? Es una directiva, bueno, es un componente que vamos a colocar de forma global en toda la aplicación para capturar los errores y dependiendo del tipo de error que se genera en la aplicación, mostrarle al usuario, hey, tienes un error de negocio o esto es un error no controlado. ¿Qué es un error de negocio? Un error de negocio, dícese de que el usuario se dice que tiene que tener, por ejemplo, 5 caracteres mínimos para crear un nombre, ¿cierto? Y si el usuario no tiene, cuando manda la petición en el campo nombre, no tiene los 5 caracteres, entonces le dice, hey, este campo es obligatorio, este campo es requerido, ¿cierto? Eso es un error de negocio. O cuando usted manda a eliminar un registro y ese registro no existe. Entonces ahí no le vamos a mostrar, uff, ocurrió un error en la aplicación, que es el mensaje típico genérico que tenemos en la actualidad, sino que le vamos a indicar, hey, el registro que estás buscando no existe, ¿cierto? Para eso vamos a crear nosotros unos filtros de excepción. Esto es un superpoder para los desarrolladores. En entrevistas o en temas de programación, esto no lo saben los juniors, esto lo sabe ya una persona llegando a senior. Entonces, si ustedes aprenden esto desde ya y entienden los conceptos, los tipos de filtros, pues van a estar muy arriba en el momento de hacer un tipo de entrevistas. Bueno, manos al código. Lo primero que tenemos que hacer nosotros vamos a crear, bueno, para empezar existen varios tipos de filtros, como dije, existen varias formas de hacerlo. Una es de una manera global, que se configura una sola vez en el programa. Y la otra manera es creando en cada controlador, colocándole el filtro. Por ejemplo, uno de los tipos de filtros típicos es del authorize, el que mencioné ahorita. Authorize, que es este. Ese es el filtro típico más común, ¿cierto? Y nosotros vamos a crear uno parecido. Para ello vamos a darle clic, vamos a trabajar con eso, colocar los filtros en cada controlador. De esta manera es más simple para empezar, luego lo colocamos de manera global en otro proyecto. Ese proyecto lo vamos a trabajar así, nada más para que sepan que se puede trabajar de las dos maneras. Y dentro del proyecto de inicio de la damos clear derecho y le vamos a agregar new folder. En la nueva carpeta vamos a agregar algo que se llama handlers. Los handlers son manejadores que vamos a estar utilizando mucho. Tenemos handles para inyección de dependencia. Cuando tenemos muchas inyecciones y se nos empieza a crecer esto de para abajo, entonces las buenas prácticas dicen que es mejor separarlos, ¿cierto? Tenemos handles en este caso, el custom exception filter que nosotros vamos a hacer. Y eso es precisamente lo que vamos a indicar. Vamos a crear dentro del handler una clase le vamos a agregar, le vamos a crear una clase, vamos a colocarle un nombre que se llama Custom Exception Handler. Este Custom Exception Handler se va a encargar de recibir o de heredar todos los atributos de algo que se llama Exception Filter Attribute. Como eso se va a encargar de heredar lo que viene acá y ese Exception Filter Attribute, cuando uno hereda dentro de .NET, uno tiene la capacidad de heredar. Heredar es que si esa clase tiene un método, tiene unas propiedades a la clase a la que yo le estoy recibiendo,
entonces tiene las mismas propiedades. Por lo tanto, yo puedo hacer algo que se llama sobreescribir. Y en inglés sobreescribir es override. Voy. Vamos a escribir el onException. Tarán, estamos sobreescribiendo. Esta clase tiene una propiedad que se llama onException y nosotros estamos sobreescribiendo. ¿Cierto? Vamos a sobreescribir el error. O sea que todo error que se genera en la aplicación va a entrar sí o sí por aquí. Esto nos evita a nosotros tener que estar llenando la aplicación de try-catch por todos lados. ¿Cierto? Try-catch y mandar un error, try-catch y hacer tal cosa. Nos evita ese problema que a veces es como tener parches por encima. Acá los capturamos a todos de forma global. Listo. Para ello tenemos que hacer dos cosas muy importantes. La primera es en Common. Vamos a crear algo que se llama, por fin vamos a utilizar el proyecto de Common. Vamos a crear algo que se llama section. Una nueva carpetica. Sí, una nueva carpetica que se llama exception. Vamos a ver, colocamos nombre. Exception. Esas son las carpetas de las excepciones. Acá vamos a hacer una clase que se llama business exception, que es lo que nosotros vamos a ejecutar cuando hay un error de negocio. Business exception. Listo. Un business exception por default pues no tiene nada, pero si yo la pongo a heredar de la clase exception, no sé si ustedes ya han visto que exception es, por ejemplo, lo que nos da el try-catch. ¿Sí? Exception es este. Entonces si yo le doy este que herede exception, entonces puedo obtener las mismas propiedades de la exception. Entonces yo le puedo decir que, por ejemplo, public exception tiene un método que se llama business exception y le decimos que ese es el base. ¿Por qué le pongo base de esta manera? La razón es porque no quiero que mande ningún tipo de error. Y base es para decirle base del base de exception. Listo. Y vamos a copiar más cosas. Y vamos a proceder a explicar. El que más vamos a usar es este. Business exception, el mensaje, y le decimos que el error que vamos a retornar es este, business exception. Miren que eso es un constructor, son constructores que tienen sobrecargas. Esa es otra de las capacidades del polimorfismo. Acá estamos usando dos propiedades de la programación orientada a objetos. Miren que son varios pilares. En este caso estamos usando la herencia y el polimorfismo. ¿Por qué polimorfismo? Porque estamos sobreescribiendo o estamos dándole a un mismo método varias funcionalidades. Se llaman igual, vea, business exception, pero reciben distintos nombres, distintas propiedades. Listo, ese es el primer punto. Lo otro que necesitamos, esas configuraciones se hacen una única vez y ya ahí para allá no las volvemos a hacer nunca más por molestar. Vamos a crear eso que se llama HTTP Response Exception. Eso es como para darle orden al tipo de respuesta que vamos a usar. El Response Exception, particularmente también le vamos a decir que herede exception tenga la excepción y fuera de eso tenga un estado. El estado es el código que vamos a responder. ¿Cuál es el tipo de código? Es HTTP, perdón, el 200, el 400 o el 500. El tipo de código que nosotros devolvamos es un número. Eso lo enseñamos en las primeras clases para que supieran qué significa cuando, por ejemplo, respondía el proyecto un 401 o un 404. ¿Cierto? Que es no encontrar. Listo, ya tenemos esto. Nos hace falta una última cosa. Como para tener todo bien bacano, bien organizado. Y es que dentro de Data, dentro del proyecto Data, tenemos algo que se llama DTOs. Dentro de estos DTOs, a partir de ahorita, nosotros vamos a usar algo que se llama Response DTO. Esos Response DTO tienen una estructura que a partir de ahora y para todos los proyectos que hagamos de aquí en adelante, sí o sí vamos a usar esta estructura para responder en los tipos de peticiones que nosotros hacemos.
Entonces, decimos que eso posiblemente sea nulo el mensaje y que, bueno, el mensaje pongámosle que es vacío. Igual a string punto, está en error por eso. Hola, string.emp es correcto. Pero el result sí es posible que sea vacío. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho tres cosas. En DTO en la raíz, que le damos un response. A partir de aquí, ahora vamos a utilizar mucho esto, que es una respuesta estandarizada para todas las peticiones que hagamos en nuestros proyectos. Y hemos creado business exception y un tipo de respuesta que vamos a devolver. Ya con esto, ahora sí nos devolvemos a nuestro handler. En el handler también hacemos una configuración que se hace una única vez. Yo les recomiendo que no se vayan a matar tratando de entenderlo inicialmente. Por el momento simplemente copien y peguen. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la clase que yo acabé de crear. Ese es el tipo de respuesta que yo acabé de crear. Y en el contents estoy validando si es un error de negocio. Si es un error de negocio, entonces le devuelvo un bar request. Para todas las respuestas que son 400, el tipo de error va a ser bar request. Y vamos a decir, hey, la excepción es esta. Y mandamos el mensaje. Dice session handler true. Ahora, para los tipos de errores de no autorizados, es decir, que yo no tengo permisos, es el 401, le vamos a volver un error que llama el usuario no es autorizado, pero todavía no hemos creado una carpeta que ya la vamos a crear una carpeta de mensajes generales. De un archivo de recursos se llama ello. Y cuando es internet, por el momento bueno, eso lo hacemos en otra clase. Por el momento voy a comentarla arriba y le voy a decir usuario no autenticado. Entonces, los mensajes generales los tengo para evitar quemar código. Eso se llama código quemado. ¿Cierto? Cuando son muy repetitivos. Entonces comentamos y le decimos el otro es. Mensaje es. ¿Qué es lo que dice esto? Dice. Ok. Dice. Ocurrió un error interno. Entonces, ocurrió un error interno. Por favor, vuelva a intentar. Ya luego lo ponemos allí en esos archivos. Si tuviéramos un lugar donde escribíamos el log físicamente, utilizamos esto. Entonces el contest lo envolvemos en el object result, pasamos el valor, pasamos el status y pasamos el response. Y eso es todo. Pero yo comento esto. Y este valor lo paso. Listo. De pronto se nos queda algo muy importante y es explicar cómo usar esto. Yo lo voy a poner aquí sobre la sección. Método encargado de capturar toda la sesión del proyecto. Se debe agregar el decorador de cada controlador, que es tipo filter, tipo de exception. De esta manera, en cada controlador. Entonces, si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, a customer, que es donde teníamos un error, controlador customer, sí, acá arribita, voy a agregar el tipo de filtro este, ¿cierto? Y voy a poner un punto de interrupción. Ahora sí, corramos el proyecto para verificar si sí funciona. Si ocurre un error, y como tengo un punto de interrupción acá, en donde debe ingresar primero antes de mostrarle al usuario es acá. Vamos a Customer, que son clientes, le vamos a dar, sí, vea que ya existe esta ID, le vamos a dar crear. Los mismos registros, 1, 2, 3, 4, 5. Le damos crear, mire que ingresa a crear, trata de crear, le trata de guardar. Aquí es donde ocurre el error porque ese ID 5 ya existe. Y entro aquí. ¿Sí ve? Entonces acá es una forma muy fácil de depurar cuando lo tenemos de manera global. Porque nada más ponemos un punto de interrupción y sabemos si ocurre un error, dónde verificar. Acá podemos ver la excepción. ¿Cuál es la excepción? Vea, se viola la clave primaria porque el PK Customer no se inserta
claves duplicadas. En el objeto te muestra el nombre de la tabla como tal y el valor de la clave duplicada. Muestra todo muy bien. Entonces empieza a validar, empieza a crear un formato de respuesta y dice, como esto no es un error 400, un error de negocio, ni es un error de no autorizado, entonces yo le voy a decir al usuario, ocurrió un interno, por favor vuelva a intentarlo. Y se ocurrió un interno. Este mensaje que saca está programado por default, porque si yo lo cambio, no va a cambiar acá. Eso lo debemos de cambiar. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como tal, ya tenemos la configuración de todo. Vamos a hacer otra pequeña cosita antes de finalizar esto para capturar todos los errores. Porque le digo que ese es un error. Bueno, vamos a demostrarles que ese era el mensaje por default. Por ejemplo, si yo le pongo un error interno, le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo vuelva a levantar el proyecto y vuelva a entrar y vuelva a mostrar este mensaje que termina en 4, 5, 6, nótese que no me va a mostrar el 4, 5, 6. Entonces lo voy a crear, entro acá en el punto de interrupción, entra a crear, entra a validar, entra en el punto de interrupción, ya sabemos, me sigue mostrando, ocurre en el entorno, por favor vuelva a intentarlo. Entonces, para solucionar eso, en todos los, eso tiene algo que llama trycast también, vean, acá success si devuelve un 400 o error si devuelve cualquier tipo de error. Entonces, para solucionar este tipo de inconvenientes, la más fácil es crear una función. Esa función la vemos en el siguiente video. De momento, la primera es el session filter.